Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda los temas que le interesan a nuestra ciudadanía. Hoy llegamos al final de la emisión de los programas que el Consejo de Medellín tiene en la parrilla de programación del canal Telemedellín, y nuestros invitados son los 3 líderes que la corporación destinó para esta misión en el año 2019. Por transparencia, pero también por convicción, la mesa directiva presenta su balance de gestión del año. Un año atípico y del cual vamos a ocuparnos a analizar en la próxima hora, así que sean todos bienvenidos. Y por supuesto también saludamos a nuestros invitados en la noche de hoy. María Paulina Aguinaga Lescano, presidenta del Consejo de la Ciudad de Medellín, y Ricardo Yepes Pérez, vicepresidente primero de la corporación. En contados instantes también llegará Manuel Alejandro Moreno Zapata, del vicepresidente segundo, y muy navideño, vemos a Gilmar. Muy buenas noches, Gilmar. ¿Por qué la risa? Lo cogió diciembre. Me cogió diciembre con toda su alegría. Feliz mes de parranda y de tradición. Ya que no había decoración navideña, pues alguien tenía que poner la cuota, el modo navideño. Para la mesa, una bienvenida, Catherine. Y es que en verdad yo siento, concejales, que ya es como el examen final. ¿Cómo se siente de presentar este examen final? ¿Lo ganaron o lo perdieron, presidenta? Bueno, yo creo que lo ganamos. El Consejo, no solamente durante este año, sino durante todo el cuatrenio, fue juicioso. Siempre los debates fueron con argumentos, fueron sentando las posiciones. Yo creo que más que políticas eran también argumentos técnicos, y creo que en general nos fue muy bien. Por supuesto hay cosas que mejorar, como en todo, pero yo creo que el balance es muy positivo para la corporación. Vice, ¿ganó o perdió el año? ¿Ganó o perdió el año el Consejo o el concejal Ricardo Yepes? Démosle la claridad esa. ¿Ganó o perdió el Consejo? Porque nuestra presidenta acaba de dar una respuesta general que es muy positiva, totalmente de acuerdo con ella. Además que la mesa directiva y en cabeza de María Paulina se han dado todas las garantías a todos los concejales, a todos los medios, para que todo transcurra y suceda como debe suceder, independientes de los estilos de cada uno. Pero la respuesta, si es la personal, pues a pesar de que no vuelvo al Consejo de Medellín, soy un convencido de que yo gano el año, que he hecho un trabajo serio, un trabajo con transparencia, como siempre he dicho yo, con esa formulita, esas 4E, con ética, con educación, con trabajo en equipo y con ejemplo. Pero explíqueme por qué usted no había ganado en votación, Catherine, para los televidentes y para los que no vislumbramos muy bien cómo es ese manejo. Usted había ganado, ¿cierto? Sí, a ver. Hoy, cuando pasan estas elecciones, de los 288 candidatos que creo que nos presentamos al Consejo de Medellín, yo obtengo la votación número 16, la votación número 17. Pero cuando se aplica esa fórmula de cifra repartidora por partidos, yo quedo ocupando la curul número 21. Con la nueva, digamos, el estatuto de oposición, además que lo dije desde el año pasado, un estatuto ridículo, que no le aporta nada al país, ni a ningún departamento, ni a algún municipio. Dicen que el que queda de segundo a lo que aspire a gobernanza, a alcaldía o a gobernación o a presidencia, si bien le parece, diciendo que va a ser oposición, entra y desplaza a un corporado que sí buscó sus votos y hizo su trabajo para estar en su corporación. En este caso, yo al estar en la curul 21, el doctor Alfredo Ramos, quedando de segundo en las elecciones, decide ir al Consejo de Medellín, y esta ley, como digo yo, absurda, porque el fin, un concejal de oposición, ¿qué hace a un alcalde? Pues no va a hacer nada. Pero además es una ley injusta, porque aplicando la ley del embudo, como es normal lo hacen en el Congreso de la República, al Congreso le suman 2 curules, una a la Cámara y una al Senado, pero a los concejales le quitan un concejal y a las asambleas le quitan un diputado, o sea, ley del embudo, quedó por fuera.
injusta la situación. O sea que de paso aprovechó e hizo pedagogía acerca de cómo funciona el estatuto de oposición, y donde pues tenemos acá con su caso, concejal, un tema para verificar efectivamente pues las consecuencias de esa entrada en vigencia de ese estatuto, y de verdad que lamentamos que su trabajo no le haya permitido mantenerse en la corporación, y que eso obviamente iba a pasar para alguien, incluso alcanzando los votos necesarios para estar allí. Sí, lo que hay que esperar ya es, pues esto hay que amarrarlo a la ley de bancadas, Alfredo Ramos aspiró por el Centro Democrático, entra como oposición, como estatuto, entonces considero yo que toda la bancada, incluyendo hoy nuestra presidenta que repite ganando las elecciones, entre a un tema de oposición y ver qué es lo que va a pasar. No, pero no, yo sí quiero hacer una aclaración ahí, porque el doctor Ricardo, queriéndolo mucho y demás, pues ya no puede entrar a opinar por otra bancada que no es la suya, y ahí vale la pena hacer la aclaración que como partido nos hemos reunido, obviamente pues al Centro Democrático no está en la tónica de ser oposición y ser el palo en la rueda. Yo creo que en mi gestión particular como concejal siempre he asumido una posición independiente con argumentos, y cuando hay proyectos que me han gustado, que considero que son viables, que son buenos para la ciudad, los he apoyado. Cuando he tenido proyectos que considero que no deben ser aprobados, también los he votado negativo, y yo creo que eso es lo que quiere seguir aplicando el Centro Democrático. Hemos hablado de una independencia constructiva, apoyando los proyectos que consideramos que son buenos para la ciudad, y los que no, pues daremos el debate también con altura, con argumentos, sin apasionamientos políticos, porque es que yo creo que ya el tema de los partidos, respetándolos mucho y haciendo pues parte de un partido, ya la gente no está preocupada por las ideologías partidistas, la gente está preocupada por los liderazgos, por las ideas, por las propuestas y por los proyectos que se tengan. Y en ese orden de ideas, el Centro Democrático va a asumir una posición de independencia constructiva, apoyando lo que consideramos que está bien para la ciudad, y por supuesto dando los argumentos cuando estemos en desacuerdo. Perfecto. ¿Qué les parece si entonces vamos a ver este resumen ejecutivo, como nos gusta, corto y sustancioso, de la gestión del Concejo de Medellín durante este periodo, que además lo presentaron ya en la plenaria, donde se destacó la actividad administrativa, pero también la política? Veamos. Rendición de cuentas del Concejo de Medellín. Hola, quiero enviarles un saludo muy especial y compartir con ustedes la gestión que realizó el Concejo de Medellín y su mesa directiva durante este año 2019. En este 2019 aprobamos 41 proyectos de acuerdo, entre los que se destacan la política pública de cultura ciudadana, la política pública de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Dimos trámite también a la política pública de protección a moradores. Realizamos 47 sesiones plenarias de control político. Adicionalmente, como una manera de estar más cerca a la ciudadanía y exaltar sus logros y sus aportes al desarrollo de la ciudad, entregamos cerca de 168 reconocimientos a personas e instituciones destacadas de Medellín. 52 proyectos de acuerdo radicados y 12 que venían en trámite, 41 acuerdos aprobados, 10 proyectos de acuerdo componentes asignados, 6 en estudio, 2 proyectos de acuerdo acumulados, 4 ponencias para segundo debate repartidas y 5 proyectos de acuerdo retirados. Se aprobaron 16 comisiones accidentales y se tenían 247 comisiones activas. 72 nominaciones en los premios Orquídea, de ellos 9 ganadores, pero 2 muy especiales, el que tiene que ver con la categoría cultural y deportiva, que fue una proposición de la mesa directiva con el ánimo de que fueran ustedes, los ciudadanos, quienes eligieran entre los más calificados personajes este tema, y que desde luego fue reconocido y aprobado en el Consejo de la Ciudad. El programa SIMI, Sistema de Información Misional, es un programa que se implementó en el Consejo de Medellín este año con el propósito de que cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo en tiempo real pueda consultar a través de las plataformas del Consejo en qué estado están los proyectos de acuerdo,
cuáles han sido sus discusiones, sus deliberaciones y desde luego que conozcan de primera mano cuáles son los principales temas que están siendo analizados y discutidos en el Consejo de Medellín. En materia de la información y de la infraestructura de telecomunicaciones, mejoramos el segmento de la red de usuarios, esto es un VLAN por cada piso, liberación del VLAN nativa, creación de segmentos de red para switches, red Wi-Fi e impresoras, nueva versión del sistema de información Orfeo, 60 nuevos usuarios capacitados, nueva interfaz de usuarios, app móvil de registro y consultas de PQRS, radicación de comunicaciones masivas, alerta y notificaciones para la gestión de los PQRS, reportes estadísticos documentales y PQRS, administración de expedientes virtuales y uso de la firma digital. Se dictaron diplomados en participación social y comunitaria y adicionalmente en Cuarta Revolución Industrial. Todo esto con el propósito de generar cultura ciudadana y política a nuestros medellinenses. Realizamos en total 5 eventos de aula abierta de diferentes temas importantes para la ciudad. Sobre el sector textil, los impactos de la planeación urbana en el desarrollo de las ciudades, la internacionalización para el desarrollo de las ciudades, impactos de la comunicación alternativa en el territorio y economía azul. Hemos tenido visitas de cerca de 26 países del mundo donde hemos podido discutir frente a las políticas que tienen que ver con la economía, con la educación, con la tecnología, con la innovación. Hemos tenido las visitas de las delegaciones de los países de China, México, Argentina, Bilbao, España, Bolivia, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Puerto Morelos, México, Estados Unidos, empresarios de Spirit Airlines, delegaciones de Quito y desde luego un encuentro de jóvenes estudiantes que representaban cerca de más de 16 países en nuestro Consejo de Medellín. Desde la mesa directiva hemos fortalecido, hemos venido impulsando el Observatorio de Políticas Públicas y en alianzas con la Universidad de Medellín y EAFIT se han logrado publicar 5 informes y 8 boletines, los cuales están siempre disponibles en nuestra página. Los programas de televisión, se han emitido 30 programas de frente, 40 microprogramas de acuerdo, 24 sesiones plenarias. Y es bien importante también contarles el crecimiento en nuestras redes sociales. Tuvimos un crecimiento exponencial en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Este año fue un año en el que nuestro principal objetivo fue acercar al mundo al Consejo de Medellín y abrir las puertas, no solo de Medellín, sino del Consejo al mundo. Y la nueva tarea para el Consejo de Medellín es aprobar plan de desarrollo, seguir aprobando presupuestos, haciendo debates de control político y, por supuesto, acuerdos municipales que le sirvan a toda nuestra ciudad. Estos son los principales hechos y logros de nuestra gestión durante el año 2019, en beneficio de todos los ciudadanos, porque el poder es tuyo. Rendición de cuentas del Consejo de Medellín. Rendición de cuentas de este año 2019, el tema que nos ocupa esta noche en compañía de la mesa directiva, que ya la tenemos en pleno con la llegada del vicepresidente segundo, Manuel Alejandro Moreno Zapata. Concejal, muy buenas noches, bienvenido a De Frente. Bueno, Catherine, mis compañeros de mesa, concejales de Medellín, a todos los ciudadanos, Gilmar, un placer para mí estar acá y desde luego presentando un informe a los ciudadanos de Medellín de lo que hemos podido adelantar en el Consejo durante todo este año, de las expectativas que tenemos el año que viene con los nuevos gobernantes y desde ya preparando el Consejo de la Ciudad para recibir todas estas muy buenas noticias que seguramente tendremos los ciudadanos el año entrante
y bueno, estamos muy contentos, ya entró la Navidad. Así es, ya entró la Navidad. Y Gilman, entre si no mira a Gilman. ¿Para qué faroles? La cuota navideña. Así es, así es, así es. Dice la pregunta de rigor. Roles, Gracias, estoy Catherine. perdido. Te estás quitando de todo lo del año. La pregunta que le hicimos a la mesa, ¿cómo se siente presentando este examen final? ¿Lo ganó, lo perdió? Bueno, a mí me hacían una pregunta como esta en un medio de comunicación de radio y nos decían que cómo habíamos salido del Consejo de Medellín, que si más viejitos o más gorditos o cómo habíamos salido. Sí. Y yo digo pues que los gorditos siempre he estado, siempre he sido, pero sobre todo que creo que nosotros como concejales de Medellín salimos con el deber cumplido, con la conciencia tranquila, con la tranquilidad, repito, de haberle servido a la ciudad, de haber presentado proyectos de acuerdo que hoy son políticas públicas que ha liderado este gobierno de Federico Gutiérrez, pero que ha tenido su génesis en el Consejo de Medellín, en los concejales. Creo que la labor como mesa directiva, garantizándole a todos los demás compañeros del Consejo el que puedan ejercer su control político, expresar sus ideas, poder argumentar sus debates, creo que ha sido una experiencia maravillosa desde el Consejo, desde esta mesa, y desde luego para mí creo que el Consejo siempre gana el año porque el Consejo es una de las instituciones que más trabaja, que más se dedica a escuchar a la ciudadanía, que cuando no estamos en sesiones en el Consejo estamos en los barrios o estamos en las oficinas gestionando diferentes actividades para la comunidad. O sea que esa labor que se desempeña como concejal de Medellín y que me ha tocado el honor de tener estos 4 años, creo que es más que suficiente, no solo para ganar este año, sino los que vienen en adelante. Muy bien, pues entonces empecemos también ahora desglosando ese informe. 41 proyectos de acuerdo aprobados y sancionados. Destacan algunos de ellos a juicio de nuestros concejales y miembros de mesa directiva. Iniciemos con la doctora María Paulina. Bueno, en mi caso particular, yo lideré la política pública de cultura ciudadana, que creo que es un proyecto de acuerdo muy pertinente, porque indiscutiblemente los ciudadanos tenemos en muchos casos comportamientos erráticos que afectan la convivencia, y puede que dependiendo del sector donde se encuentre la persona no lo note, pero sí hay unos sectores generalizados con unos problemas que son del cotidiano, pero que en realidad afectan la convivencia, como es el tema de quién recoge, por ejemplo, el popó del perro. Usted va a un barrio y la gente está cansada de que sus vecinos tengan la mascota y van y le hacen sus necesidades en el antejardín. Ese, por ejemplo, es un tema muy sensible. en las zonas comunes donde salen los niños a jugar. El tema del ruido, el volumen de la música, sobre todo en unas partes de la ciudad, la comuna nororiental, es un tema impresionante. Entonces, si usted está estudiando un domingo y tiene el equipo a todo taco, pues eso tampoco le permite y también afecta la convivencia. O el que está enfermo y necesita tranquilidad para recuperarse. Total. Y, por ejemplo, tenemos identificado un día como el Día de las Madres, que es el día que más riñas se presentan en la ciudad, que se supone que debería ser una fiesta familiar, disfrutarse en paz, pero resulta siendo uno de los días más violentos, de más riñas que tenemos en la ciudad. Entonces, a este tipo de cosas, de problemas cotidianos, es que intentamos con la política pública recogerlos, poder también tener un componente experimental. Yo creo que hay que resaltar que esta administración le apostó a ese componente experimental con iniciativas como el bus de la confianza, un bus que hacía diferentes recorridos por la ciudad donde la gente simplemente depositaba el valor del pasaje, no tenía quien le devolviera, sino confiando en el ciudadano que él mismo recogía su devuelta. Lo mismo con la tienda de la confianza. Entonces esta política pública recoge también un componente experimental, se elaboró en conjunto con diferentes organizaciones y actores sociales, con la academia, y tiene también unos indicadores muy pertinentes que le apuntan a disminuir el tema de las riñas y esos problemas de convivencia. Muy bien, pues bueno, entonces estamos hablando de 41 proyectos de acuerdo. Ese es obviamente uno de los que destaca la presidenta de la corporación, pero también sabemos obviamente hay muchas más iniciativas. A los acuerdos, después de aprobado, hay que decir que también les hacen seguimiento para que no sean letra muerta, tengan presupuesto, estén articulados con los programas, incluso también barriales, hay
comisiones plenarias para verificar que así sea. Expliquémosle un poco a los televidentes cómo funcionan estos mecanismos de seguimiento a todos los proyectos que se realizan. Doctor Manuel Alejandro. Bueno, la verdad es que para complementar la exposición de la presidenta del Consejo, doctora María Paulina, proyectos de acuerdo como Tejiendo Hogares. Mire que hemos descubierto que uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de Medellín hoy es que, primero, hay un madresolterismo exagerado en la ciudad. Cerca del 55% hoy de las familias están siendo lideradas por las mujeres. Eso es una buena noticia para uno como hijo, tener la mamá y poder estar acompañado por ella, pero es una situación compleja a la hora de ella poder, digamos, sufragar los gastos generales y básicos que se requieren en un hogar, porque tiene que buscar la manera de hacerlo, y es ahí donde empieza a haber un quebrantamiento en ese tema tan importante que tiene que ver con la familia. Quería decirlo porque uno de los programas más importantes que ha quedado como política pública y que ha logrado sacar el Consejo de Medellín de la mano de la primera dama de Medellín, la doctora Margarita Gómez, es el que tiene que ver con Tejiendo Hogares. Si usted tiene un buen hogar, si tiene una buena familia, vamos a tener una mejor sociedad. En frente al tema del seguimiento, cada uno de los concejales que está acá somos autores de diferentes proyectos de acuerdo. Ahora usted lo mencionaba, este año solamente se presentaron 50 proyectos de acuerdo, todos de diferentes temas, y solo 40, digamos el 90% pudo aprobarse. Queríamos que fueran todos, pero precisamente por los debates, las deliberaciones, los conceptos jurídicos, financieros, técnicos, todo un montón de cosas que giran alrededor de un proyecto de acuerdo, solo alcanzamos a sacar 40 proyectos de acuerdo. Y ahora citamos a Extras 4 días donde vamos a buscar dejar unos acuerdos, unas políticas que tienen que ver con la discapacidad, con mercados campesinos, que queremos dejarle a la ciudad. Es un trabajo arduo, repito, Catherine, el que se hace en el Consejo de Medellín. Hay que hacer comisiones de estudio. A estas comisiones de estudio se invitan los expertos en el tema. Ejemplo, en el tema de mercados campesinos estamos invitando a las personas de los corregimientos, y luego se hace un debate en la comisión que corresponde y por último en plenaria. O sea, el proyecto de acuerdo tiene un curso aproximadamente entre 3, 4, 5 y 6 meses. Bueno, pues hay que decir que quedó evidenciado que hay voluntad política en el Consejo, que además los proyectos, los acuerdos presentados tienen además viabilidad, porque lograr sacar el 90% o algo más es muy significativo, así que valiosa la labor, como decíamos al principio, si van pasando el año. Sí, Catherine, pero hay uno que llama mucho la atención, que es el de marca de ciudad. Al vice primero le queremos preguntar, ¿eso es garantía de que el próximo gobierno lo aplique? Y aunque pues son dos cosas distintas, pero relacionadas, nos quedamos esperando el diseño de la marca de ciudad. Y súmele a eso, concejal, aprovechar para hacerle una diferenciación también al público, luego de hablar de la marca de ciudad, sobre qué es una política pública y qué es un proyecto de acuerdo, si son lo mismo o son cosas diferentes. Bueno, entonces, para dar esas respuestas y sumarle un poco a lo que hablabas ahorita de los presupuestos y de los acuerdos municipales, entonces yo voy a terminar este programa frente a esta exposición. O sea, me voy a extender todo el tiempo. Mentira, despidamos de una vez. Tenemos claridades. El Consejo Municipal aprueba unos acuerdos por iniciativa de la Administración, otros por iniciativa de nosotros como concejales. No todos los acuerdos municipales necesitan tener presupuesto para que sean ejecutados, pero sí su gran mayoría. Los que sí no pueden tener falta de presupuesto y tiene que tener claridad en el presupuesto son las políticas públicas. Esas sí no pueden tener falta de presupuesto. Las políticas públicas, ¿cuál es la diferencia entre una política pública y un acuerdo municipal? Digamos que es técnicamente o académicamente es mucha, porque una verdadera política pública es diseñada para resolver verdaderos problemas públicos y no tienen que ser validados o aprobados a través de un acuerdo municipal. No necesita eso. Ejemplo, en su momento, Buen Comienzo, PAE, Programa de Alimentación Escolar, son programas que cuando diseñan esas políticas públicas y las empiezan a implementar, entonces la sociedad las legitima frente a la resolución de los problemas con un presupuesto asignado por la administración municipal. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia entre las políticas públicas. ¿Qué cogió esta administración? Para mí fue un error, pero de verdad que creo que volvió modismo las políticas públicas. Entonces, acuerdos municipales lo sacaron como políticas públicas y sin haber necesidad.
Esperemos que esos acuerdos municipales, María, la presidenta acaba de hacer mención de una gran política pública que fue uno de los ejes transversales del plan de desarrollo, que era el de cultura ciudadana. A María Paulina, que va a quedar en el Consejo de Medellín, yo le invito a que no lo suelte, a que le haga seguimiento, a que esté encima. Es una verdadera necesidad para nuestra ciudadanía, porque si nosotros todos los ciudadanos actuáramos con un solo valor, y tiene mucho que ver, fue una política pública. Con esa política pública, con el respeto, nosotros viviríamos una sociedad diferente. Entonces es un proyecto de acuerdo donde definitivamente se necesita que no se caiga. Y vuelvo y le digo, hay proyectos, hay políticas públicas que la legitiman como un acuerdo municipal, pero que no hay necesidad de ser acuerdo municipal. Y una política pública que cuando la pone acuerdo municipal, con las voluntades de los gobernantes de turno se da uno cuenta si sí o si no. Porque a veces en los acuerdos va una palabrita que dice podrá. Cuando le dicen al podrá, le está diciendo al gobernante Elige, si usted sí, le da sí, la gana o no, si lo quiere hacer o no. En los proyectos de acuerdos que me ha tocado pelear, no he permitido que pongan la palabra podrá, sino deberá. Deberá. Eso es importante. Decir entonces que la política pública también tiene como diferencia del acuerdo que independientemente del gobierno de turno que llegue, se debe seguir Continuar. realizando. Esa es la verdadera política pública, ese es el ejemplo más exacto. Acuerdo municipal, hay dos acuerdos municipales, el uno que es el 040 del 2015, que es marca de ciudad. Federico Gutiérrez es un plan de desarrollo, se dio cuenta de la importancia en que Medellín tuviera marca de ciudad. Y eso le duele a uno, porque lo metió como uno de los ítems en el plan de desarrollo. 4 años y no se logró conseguir marca de ciudad. Entonces, eso es un tema pendiente que le toca al próximo Consejo de Medellín acosar para que salga esa marca de ciudad, que va ligado a un acuerdo municipal de mi autoría, que es la protección a los emblemas patrios de nuestra ciudad, municipales. Pero esa protección llevaba por debajo una cosita guardada, que era eliminar la marca de los gobernantes de turno. ¿Qué es eso? Que ningún gobierno que esté en el momento pueda montar su marca política o posicionarla con el presupuesto municipal. Entonces, ese acuerdo municipal se logró en septiembre de este año, que ya prohíbe a los gobernantes que vienen a que pongan su marca. Por eso la importancia de sacar desde un principio la marca de ciudad, para que todos los alcaldes le apunten y solamente trabajen en materia de esa marca de ciudad. Eso va a permitir que nos ahorremos un presupuesto muy grande y que este presupuesto que antes se gastaba en publicidad y en posicionamiento de la marca del gobernante de turno, lo que va a servir es para educación, infraestructura, movilidad, seguridad. Y no será poco. Vamos a ir a una pausa, concejal, y ya regresamos para que podamos seguir ahondando sobre estos y otros temas acerca de la tarea y la labor realizada en este año 2019 por parte del Consejo de la Ciudad. Ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente esta noche en compañía de la mesa directiva del Consejo de nuestra ciudad y haciendo el balance de toda la labor realizada durante este año. Hicieron, oiga esto, 47 sesiones de control político. Esa es parte de la esencia del Consejo de la Ciudad. Pero la pregunta también va dirigida a qué tan independiente logra ser un consejo del gobernante de turno. Le preguntamos a la doctora María Paulina, que además la hemos visto incluso independiente hasta de su bancada, pero cuéntenos cómo funciona la cosa al interior de la corporación. Catherine, no me ponga en aprietos. Yo creo que ahí sí cada concejal debe asumir pues una posición, fundamentarla con argumentos y demás. Yo creo que al fin y al cabo es la ciudadanía la que premia o castiga la labor de cada uno de nosotros, dándonos nuevamente ese voto de confianza. Yo puedo hablar por mi gestión y desde mi gestión en estos 4 años, como lo dije desde un principio, he asumido una actitud independiente, siempre con argumentos, dando las batallas hasta el final. Me han derrotado con votos, pero no con argumentos, como lo he mostrado en los casos de venta de acciones de diferentes empresas de EPM, pues como el caso de las acciones de ISA, de ISAGEN y demás. Y yo creo que me debo a la ciudadanía y quiero seguir haciendo también ese trabajo con argumentos, pero de manera independiente, porque creo que más allá de los temas políticos debe primar los intereses de la ciudadanía
ciudadanía, y eso tiene que estar por encima de los intereses de los partidos y por supuesto de los intereses del gobierno de turno. Y hay que decir también que les preguntamos esto porque el programa de monitoreo externo Medellín ¿Cómo vamos? Acaba de reevaluar unas calificaciones independientes que les obliga a trabajar mucho en el próximo cuatrenio. Y aunque pues obviamente hay dos corporados que no nos estarán acompañando en el próximo periodo, sí obviamente hay que preguntarles también cuál es el mensaje que le dejan a quienes siguen al frente de la Corporación Consejo de Medellín, entendiendo la importancia que el mismo tiene. Doctor Manuel Alejandro. Bueno, yo creo que la importancia es toda, total, independientemente de que nosotros físicamente no continuemos en el equipo del Consejo de Medellín, pues nosotros estaremos desde nuestras orillas contribuyendo para que a Medellín le vaya muy bien, y desde luego dejamos grandes amigos, grandes personas, como es el caso de la doctora María Paulina, el doctor Luis Carlos Hernández y varias personas del Consejo de Medellín que siempre han venido haciendo un trabajo serio, riguroso, y a pesar de que a veces no nos encontramos en las ideas, en lo fundamental hemos sido muy respetuosos y hemos sido siempre, digamos, lo decía la doctora María Paulina, en el terreno de la argumentación, que es lo más importante. Y frente a un tema que hablaba ahora Ricardo, es muy importante decirle que el mundo, la gran mayoría de las ciudades del mundo tienen una marca, tienen un sello. Yo amo a Nueva York, la Torre de París, México, el Miguel Ángel de México, de Ciudad de México, en fin. Nosotros en la ciudad de Medellín hicimos un debate hace aproximadamente 3-4 meses donde le decíamos a la entonces secretaria de Desarrollo Económico que qué había pasado con el concurso de la marca de ciudad, que además no es iniciativa de este periodo del Consejo, sino que es un proyecto de acuerdo que viene desde el año anterior, desde el gobierno anterior. El 040 del 2015. El 040 del 2015. Y vamos en 2019. Y se gastaron cerca de 1.090 millones de pesos y no fueron capaces de explicarle al Consejo por qué no tenemos una marca de ciudad. En eso nos hemos rajado en Medellín. Claramente lo ha dicho el concejal Ricardo Yepes, que fue quien lideró el debate y que nosotros lo acompañamos, porque el que no tenga Medellín hoy una marca ante el mundo es una gran debilidad a nivel de turismo, a nivel de inversión extranjera, y creo que en ese sentido hoy la ciudad no va bien en ese aspecto. Bueno, muy bien. Aprovecho también para preguntarles por otro tema que es bien interesante, las comisiones accidentales, que es un espacio de trabajo con la comunidad. En el informe ustedes destacan 247 comisiones y 16 nuevas para este año. Eso es un montón de micro acciones que hace el Consejo, muy ligados a la ciudadanía y que muchas veces, digamos, no es el trabajo más visible, pero sí el más efectivo. Presidente. Bueno, yo creo que ese es un mecanismo para que el Consejo esté más cercano en la ciudadanía, nos permite hacer sesiones descentralizadas de esas comisiones. Cada concejal puede tener hasta 15 comisiones accidentales, ese es el límite que tenemos por reglamento, y estas comisiones se crean justamente para tratar unos temas específicos, una problemática identificada en algún barrio que, digamos, no ha podido ser resuelta. En mi caso particular, yo he liderado varias comisiones accidentales que a mi modo de ver son muy exitosas, especialmente en los temas de vivienda. Una de ellas, por ejemplo, es la de barrios sostenibles en el 13 de noviembre. Para quienes no saben dónde queda el barrio 13 de noviembre, queda en la parte alta de la Comuna 8, Villahermosa, donde desde el año 2014 habían sacado 50 familias con la promesa de que les iban a hacer una vivienda nueva. Desde la administración pasada ya tenían una valla tramitando la licencia con la curaduría, y con el cambio de administración la casa se quedó en el aire. No continuó el proyecto, no tenían los recursos necesarios, pues la EDU no tenía los recursos necesarios en teoría, aunque ya había unos recursos desde la administración anterior. El proyecto estaba completamente parado, y gracias a la comisión accidental que instalamos y en la que llevamos cerca de 2 años luchando, ya esta semana empezaron la construcción de esas viviendas, porque todo este tiempo estas familias estaban en arrendamiento temporal, y el dinero que estaba destinado para la construcción de las viviendas, parte de ese dinero tuvo que ser redireccionado a pagar el arrendamiento temporal, y como su palabra lo indica, el arrendamiento tiene que ser temporal. No puede ser que las familias se queden 4, 5, 6 años esperando una vivienda que no llega. Y lo mismo pasa con otra comisión accidental para las familias afectadas en el proyecto Ciudad
Ciudad del Este, donde también se le dio este contrato a un constructor que ni siquiera tiene sede acá en Medellín y en Antioquia, es de Nariño, y tenía la obra parada y eran 440 familias afectadas esperando su vivienda desde el año 2016. Ya finalmente, gracias a la gestión de la Comisión Accidental, están reanudando las obras. Ahí está el perfecto ejemplo de qué es una comisión accidental, cómo funciona y efectivamente los resultados que ofrece a la comunidad. Gilmar. Sí, yo quiero preguntarle al vicepresidente Ricardo, este año en la Orquídea de Oro se postularon 72 personas o instituciones, pero el mensaje que deja claro, de los cuales pues hizo una selección muy exhaustiva, un jurado muy idóneo, 10 personas que trabajan por Medellín. ¿Cuál es la sensación que también le deja el Consejo a la ciudad con premiar estas instituciones o estas personas? Eso, la condecoración de Orquídea de Oro, digamos que eso es el máximo galardón que el Consejo de Medellín logra darle a una institución o a alguien. Digamos que hay unos postulados, hay un muy buen direccionamiento de nuestra presidenta para lograr elegir a estos premiados. Deja un muy buen mensaje. No es lo mismo la Orquídea de Oro cuando uno hace una condecoración a alguien. Las dos son muy importantes, pero para esta hay un comité de estudio, un comité de trabajo, le revisan todo, pero dejan un buen mensaje para la ciudadanía, pero además porque los crece a ellos como institución, y les da reconocimiento, pero además invita a los demás a que trabajen en conciencia como institución y para la misma ciudad. Es un reconocimiento bien bello. Doctor. Yo creo que fue muy valioso este año porque hubo algo particular, y es que digamos que para escoger los postulados, ¿no? Quienes finalmente tienen el galardón, siempre es un concejal el que debe hacer la postulación a una empresa, a una institución o a una persona por su trabajo y su contribución al desarrollo de la ciudad en general. Y este año logramos que en 2 categorías, diríamos que son como las más populares en el buen sentido, como el deporte y la cultura, fuera la ciudadanía la que nos enviara esas postulaciones. Y de hecho en el mérito deportivo fue una deportista, una clavadista, postulada por la comunidad, la que se ganó ese reconocimiento. Tuvimos 4 jurados compuestos de manera paritaria, 2 hombres, 2 mujeres, de unos del sector de la academia, otros del sector social, en fin, y demás, y creo que fue un jurado muy imparcial y fue un proceso muy bonito de selección, y queremos que siga siendo participativo y que la ciudadanía no solamente pueda postular en estas 2 categorías, sino, ¿por qué no?, en las otras, por ejemplo, el mérito empresarial, agroindustrial, ecológico y demás. Así es. No, es que sin duda los postulados y los galardonados, un estímulo para seguir creyendo que todavía podemos avanzar. Le preguntamos al concejal Manuel Alejandro por el SIMI, el Sistema de Información Misional, que ya está funcionando, le hemos hecho especial incluso en este programa. ¿Qué implicaciones tiene el mismo para el Consejo y por supuesto también para la comunidad? Bueno, el SIMI es un programa que se ha implementado en el Consejo de Medellín, entendiendo que Medellín hoy está abriendo las puertas a la 4ª revolución industrial y el Consejo de la Ciudad no podía quedarse atrás. Por eso se ha implementado este sistema misional que consiste en, de manera, digamos, digital, puedan encontrar todas las actas de esas comisiones accidentales que usted acaba de mencionar, las actas de las comisiones permanentes que se realizan en el Consejo de Medellín y sobre todo las actas de las sesiones plenarias que se realizan de control político, de invitación, que se hacen a diario en el Consejo de Medellín. Es decir, desde cualquier lugar del mundo hoy se puede interactuar con el Consejo de Medellín, ingresar a la plataforma web que tiene el Consejo y puede usted indagar sobre los proyectos de acuerdo que están en curso, cómo están las comisiones, si ya fueron sancionados o no, quiénes son los ponentes de cada uno de los proyectos, cuál es la misión del Consejo, cuáles son los objetivos, cada uno de los concejales de Medellín, cuántas son sus comisiones, en qué estado están. Es decir, hoy la ciudadanía, no solo de Medellín, de Colombia, sino del mundo, se dan cuenta inmediatamente qué está ocurriendo en nuestro Consejo. Y adicional a eso, esto obedece a un proyecto de acuerdo, valga la aclaración, que se presentó en el Consejo de Medellín en el 2016 por iniciativa nuestra, que tiene que ver con el cero papel.
cerca de creo que 50.000 millones de pesos se ha ahorrado la administración municipal y nos hemos ahorrado nosotros en el Consejo de Medellín en la no utilización de papel a la hora de presentar informes, presentar ponencias, de hacer un montón de cosas que se hacían antes del 2016 y que gracias a este proyecto de acuerdo todo lo hacemos ya de manera virtual. Tenemos unas plataformas donde los concejales podemos mirar cuáles son los proyectos de acuerdo, no necesitamos imprimir, no gastamos impresora, no gastamos tinta, no gastamos papel y lo que hacemos es que utilizamos estas plataformas y lo puede hacer cualquier persona, nos puede seguir simultáneamente en las sesiones y eso también permite organizar muchísimo todo lo que tiene que ver con la información del Consejo. Mire, le agrego algo, Catherine, tenemos actas del Consejo de Medellín desde 1930. Hoy usted se puede meter, querido televidente, a la plataforma del Consejo de Medellín y se puede dar cuenta cuáles fueron las sesiones que se hicieron en el año 2030 hasta el día de hoy, en el año 2019. Muy Bueno, bien. llegó el momento de comer, de comerciales, mentira, de una pausa y ya regresamos con este informe que es también como el examen final de la mesa directiva del Consejo de Medellín. Aquí en De Frente, ya regresamos. Estás viendo De Frente. Continuamos con ustedes, nuestros televidentes, esta noche en De Frente, haciendo el balance con la mesa directiva del Consejo de la Ciudad de toda la actividad gestionada durante este año por la corporación. Gilmar, hay otro punto bien importante también al cual le tenemos que hacer una evaluación. Sí, hablemos sobre los diplomados. A mí me parece que los líderes barriales y bueno, las personas comunes y corrientes, como usted o como yo, teníamos la posibilidad de ese acceso a ese conocimiento y que la mesa apoyó durante todo este año. Bueno, pues en el Consejo de Medellín realizamos un diplomado para capacitar diferentes líderes de la ciudad para seguirles brindando herramientas para que puedan seguir ejerciendo ese liderazgo, ese control social y por supuesto seguir mejorando la calidad de vida de sus comunidades en los diferentes barrios de Medellín. También realizamos varios eventos de aula abierta, 5 eventos en total, uno sobre el sector textil que sigue siendo un sector muy importante en términos de generación de empleo para la ciudad, también de economía azul, que es un tema, un nuevo concepto de cómo integrar estos procesos de desarrollo económico y que estos sean realmente amigables con el medio ambiente, volver a lo natural. Entonces creo que también, y tuvimos un gran experto sobre esa materia, tuvimos también otro sobre urbanismo, planeación, Tuvimos no sé si mis compañeros, el canciller, sobre todo el tema de internacionalización que ha venido liderando el concejal Manuel Alejandro. El de medios alternativos. Medios alternativos también. Los 5. Ahí están los 5. Muy bien. Bueno, ahí está el tema de capacitación y hablemos también acerca de otro tema que está relacionado con esto y es el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo, que es el perfecto complemento de la academia para la formación, el apoyo académico para los concejales. ¿Y cuál fue el papel de las dos universidades que forman parte de este trabajo, doctor Ricardo? No, se hicieron unos convenios con la Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín. De Medellín, y la Universidad de Medellín, y se logró un ejercicio bien importante donde se plasman, se trabajaron alrededor de... Presidenta, en cifras, ayúdeme. Bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero básicamente se emitieron diferentes boletines porque cada año el observatorio se reúne al inicio para definir cuáles son las 5 o 6 investigaciones que van a desarrollar durante todo el año, investigaciones académicas, y eso también les sirva como insumo a los concejales para los debates de control político, para la aprobación de los acuerdos. Por ejemplo, son temas, este año tuvimos el tema de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que siguen siendo un porcentaje muy alto en la ciudad. También en otros años hemos trabajado el tema del subempleo, ¿no? O del,
digamos, la informalidad en la ciudad, el pagadiario. En fin, cada año se escogen entre 5 y 6 investigaciones y este año tenemos la particularidad que se van a compilar, digamos, como las principales investigaciones, o se seleccionaron algunas para hacer un libro con las principales investigaciones y dejarle también eso como un legado al próximo consejo, que le sirva también de herramienta como un estado de arte, cómo está la ciudad en este momento sobre esos temas en específico y pueda también ser un insumo para el próximo plan de desarrollo. Y a propósito del libro, qué pena, doctora, la interrumpo, usted va a lanzar un libro sobre EPM, ese es suyo, ese es del consejo, cuénteme. No, ese sí es mío personal, porque ustedes saben que desde mi labor como concejal, pues EPM ha sido uno de los ejes fundamentales, siempre defendiendo la empresa, cuidándola, porque estoy convencida que visibilizar los errores no es atacar la empresa, por el contrario, es cuidarla. Y entonces en ese libro voy a contar cómo EPM sí se ha privatizado sin necesidad de que el sector privado tenga una sola acción a su nombre dentro de la empresa. Teníamos el lanzamiento para el pasado 26 de noviembre, pero por todos los temas de las marchas que hubo ese día y demás lo tuvimos que aplazar y vamos a hacer el lanzamiento el próximo lunes 9 de diciembre. Lunes 9 de diciembre, lunes 9 de diciembre, la cita a las 6 de la tarde en el Consejo de la Ciudad. Así es. Muy bien, para entonces conocer de primera mano los detalles de este lanzamiento. Esta pregunta le va a gustar mucho, concejal Manuel Alejandro, porque viajar... O a todos, no, pero Manuel Alejandro. Porque viajar al exterior, pues decimos siempre, tiene como un proceso formativo, viajar a Japón, viajar a México. ¿Cómo les sirve a ustedes toda esta experiencia también para crecer, para ser concejales, para traer experiencias a la ciudad, pero sobre todo que puedan aplicarse y no simplemente replicarse? Porque muchas veces lo que sirve en una parte, pues no se nos adapta por muy bien que funcione en el otro lado. ¿Cómo ha sido esa experiencia de viajar? Bueno, lo primero que hay que advertir es que muchos de los viajes que tienen los concejales de Medellín son viajes que se hacen y se pagan por los mismos concejales. Nosotros no tenemos, digamos, un rubro específico donde se le asigne a los concejales de Medellín para que se capaciten en X o Y país. Son convenios, son cooperación internacional que se hacen a través de las universidades, donde los concejales tenemos la oportunidad de viajar, no todos, algunos, a ciertos países con un propósito muy claro: temas de movilidad, temas de medio ambiente, temas de urbanismo, temas de la cuarta revolución industrial. Son temas muy puntuales y que en la gran mayoría de ellos los concejales mismos sufragan sus gastos. Es lo primero que tenemos que advertir. No tenemos ni esto que se llama viáticos, ni auxilio de absolutamente nada. Lo hacemos con un gusto y con un cariño enorme e inmenso. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que cuando se llega a estos países, pues la verdad es que se siente en algunos de ellos una limitación. Una de ellas tiene que ver con el idioma. Por eso nosotros hemos hecho una apuesta inmensa por el multilingüismo, lo que tiene que ver con el inglés, el portugués, lenguas muy importantes que comunican hoy al mundo y que desde luego consideramos que una de las políticas públicas que hablaba el concejal Ricardo tiene que ser que en el año 2030 Medellín sea bilingüe. Y frente al tema de la movilidad, pues el tema del uso de las bicicletas, el respeto al peatón, muchas de las cosas que se están implementando hoy en materia de movilidad se le debe a la salida de los concejales y que esos concejales en su momento traen esas ideas y las convierten en proyectos de acuerdo. Lógicamente que enriquece también el debate, porque quien conoce, digamos, temas en Europa, quien conoce temas en Estados Unidos, en Asia, pues lógicamente son países que nos llevan a nosotros algunos 100 años, otros 500 y la verdad hay que decir, otros 1000 años en materia de movilidad. Hoy en el mundo hay trenes bala que viajan a una velocidad de 600, 700 kilómetros por hora, cuando nuestro metro viaja
a 80 kilómetros. Y es lo que nos distingue en materia de movilidad en Colombia. Somos los líderes. La ciudad que más cerca está de Medellín en materia de movilidad es Bogotá, y nosotros le llevamos cerca de 60 años por el mero hecho de tener el metro. Entonces, esas son cosas muy importantes que se aprenden, que se traen al Consejo, que se implementan a través de los debates, que se implementan a través de los proyectos de acuerdo, y que los grandes beneficiados de esto realmente son los ciudadanos. Yo creo que hay un tema también muy interesante que como concejales pudimos apreciar, y es todo el manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, en Japón. Cómo ellos utilizan más del 95% de sus residuos y cómo hacen también otros procesos de generación de energía a través de esto, y que en esto todavía en la ciudad estamos en pañales. El tema, por ejemplo, de las basuras era algo que veíamos en la política pública de cultura ciudadana, porque todavía sigue siendo un problema en muchos barrios, que no sabemos reciclar, que le ponemos la basura de toda la semana ahí al vecino, y entonces llegan los roedores, llega el perrito, llega el reciclador y demás. Entonces creo que una de las tareas que nos queda pendiente es qué vamos a hacer para mejorar el tema del aprovechamiento de los residuos sólidos, y en eso Japón ha sido líder en todos estos temas. Y hay una cosa, doctora María Paulina, que le tocará a usted como concejal y que desde luego estaremos nosotros apoyando, es: los grandes países del mundo hoy no tienen relleno sanitario. Tienen unos hornos especiales, tienen todas unas plantas de incineración de los residuos, y hay algo muy importante, y es que no solo incineran la basura, no se está enterrando la basura, sino que además se está generando energía. Y se está generando, digamos, la posibilidad de dar empleo a una población muy importante. O sea que el debate que viene para el Consejo del año entrante es un debate muy importante, y yo estoy seguro que la doctora María Paulina y los nuevos concejales de Medellín tienen mucho que hablar y que debatir. Muy bien, nos quedan 3 minutos de programa y vamos a aprovechar para preguntarles brevemente sobre varias situaciones que nos gustaría evaluar. La escogencia del nuevo personero. Hay una definición en este sentido, después de 143 aspirantes y la UPB como garante del proceso. ¿Qué podemos decir en qué vamos? Concejal Ricardo. No, precisamente se ha hecho una contratación con la universidad para que se logre hacer un proceso transparente, donde nosotros simplemente ponemos un presupuesto, y la universidad pone todos esos condicionamientos, elabora su examen de acuerdo a las necesidades y las pertinencias que deba de tener un personero, y bueno, ellos ejecutan el proceso. Nosotros tenemos que dar la garantía de cumplir con el presupuestalmente, y ellos nos deben de dar las garantías de cumplir con una transparente y excelente elección. Pero ya hay un candidato que ganó el concurso. El único que lo ganó. El único que lo ganó. Entonces, ¿él ya es el personero o qué pasa ahí? Ahí, digamos que, si me lo permiten, brevemente hago un recuento de qué pasó. Inicialmente teníamos pensado contratar la Universidad de Antioquia porque es una de las mejores facultades. Estábamos en ley de garantías y no se permitía hacer un convenio interadministrativo porque tanto el Consejo como la Universidad de Antioquia son entidades públicas, por lo que solicitamos propuestas a otras universidades, 3, el EAFIT, el CES y la Bolivariana. Entre ellas se escogió la Universidad Bolivariana porque era, digamos, la propuesta más económica y más completa, y ustedes saben que en términos, pues el presupuesto del Consejo es muy limitado, entonces había que escogerla, además porque nos da garantías, es una universidad de prestigio, certificada, una de las mejores facultades de Derecho en Medellín. La universidad se encarga, porque ese es su objeto contractual, de diseñar, de aplicar la prueba y de tener todo lo relacionado con la convocatoria, para poder dar garantías de que el proceso no está politizado, que los concejales tenemos injerencia, que queremos un candidato en específico. El Consejo ni conoció la prueba, ni la validó, ni nada por el estilo, porque hay que ser transparentes y garantes de todo el proceso. Ya una vez aplicada la prueba, se presentaron creo que 158 personas, de esas 158 finalmente se presentan 144 a la prueba, de esas solamente pasa una persona,
que es el que debía alcanzar mínimo el 80 puntos, 80% de la prueba. Las reglas de juego estaban claras. 1, el día del examen tenían que estar sentados en el aula de clase a las 8 de la mañana. Quien llegara después ya no podía presentar el examen. 2, si solamente pasaba una persona a la prueba, el proceso debía continuar. Esas eran las reglas de juego que se estipularon desde el principio y en eso estamos. En este momento están en las reclamaciones de los demás aspirantes que presentaron el examen. La universidad tiene hasta el día de mañana para resolver esas inconformidades, esas dudas, y ya de ahí miraremos entonces el siguiente paso, que es evaluar los antecedentes de la persona y una posterior entrevista. 30 segundos con la Contraloría, ¿qué pasa también? Con la Contraloría, para eso se contrató la Universidad CES, para que hiciera también el mismo proceso, la prueba escrita, la evaluación de los antecedentes, la experiencia, la hoja de vida y demás, y esperamos tener ya una terna para el próximo viernes 6 de diciembre, quienes serían las 3 personas que obtuvieron el mayor puntaje. Hay que aclarar que fue el mismo proceso, no hubo entrevista, el Consejo no tuvo injerencia y fue la universidad quien diseñó y practicó la prueba escrita. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los televidentes, a Telemedellín, que también nos acogió todos los lunes y todos los días también con los otros espacios y cubrimiento de los hechos de la corporación, a nuestros concejales en cabeza de su mesa directiva. Un año muy fructífero. Les deseamos a todos unas felices fiestas, buen comportamiento, tranquilidad, muchísima prosperidad para el año que viene, y el 2 de enero estaremos acompañando la posesión de los corporados que estarán en el próximo cuatrenio. Una feliz Navidad para ustedes y para sus familias. Para ustedes también y para todos los televidentes. Feliz noche. Feliz Navidad.